sola piedra a pesar de tamaña provocación, porque eso era lo que buscaban. No recordamos que usted haya repudiado públicamente las marchas donde se mostraban horcas, guillotinas y bolsas mortuarias, que fueron apoyadas por Patricia Bullrich, otra referente de su espacio político. ¿En serio, señor intendente, que a usted le preocupa la violencia? En cuanto a su vaticinio de que nunca más vamos a gobernar, es un deseo personal, que se lo respetamos. Pero permítanos decirle que la última palabra, como siempre, la tendrá el pueblo. Por eso, nosotros nos tenemos confianza. Como siempre, el peronismo llegó al poder por el voto popular, en elecciones libres, sin que ninguna fuerza política estuviera proscripta, algo que su partido, la Unión Cívica Radical, no puede mostrar, porque en una oportunidad llegaron al gobierno mediante la proscripción del peronismo. Firman este comunicado Movimiento Justicialista Kirchnerista, Agrupación 17 de Octubre, Agrupación 26 de Julio, Movimiento Frente de Todos, Agrupación La Cámpora, Partido Compromiso Federal, Movimiento Evita Siglo XXI y Partido Colina, entre otros. Muy bien, ¿eh? Muy bien, porque redactó esa nota, porque todo lo que dice es verdad. Y si creen que no es verdad, busquen, están las noticias. Pero no busquen en Clarín, porque ahí no van a encontrar nada. Aparte, criticando por un día feriado, un día viernes. Yo no lo sentí criticarla a nuestra Heidi local, Gabriela Brauer de Koning, que se tomó las vacaciones cuando tenía que estar en el Congreso debatiendo cosas muy importantes que hacen al funcionamiento del país. No lo escuché al intendente. No, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo lo va a escuchar? Hablar sobre ella ni decir absolutamente nada. Acá negativo. Lo único que está mal es lo que hace el peronismo, exacto. Lo que hace el gobierno. Lo que hacen ellos nacional. no, eso está bien. A pesar de la millonada de pesos que le ha mandado el gobierno nacional para lo poco que ha hecho en la ciudad. Sí, como así también está bien que hay algunos exfuncionarios de gestiones anteriores radicales que tienen carpetas cajoneadas en los tribunales y nadie dice nada. Claro. También tuvimos un intendente que se robó un crédito de $500,000 de pesos en aquel entonces para hacer un barrio en una localidad vecina. Y sin embargo, todo quedó en la nada. Claro, cuando es mío no digo nada. Entonces, al otro le saco cosas que ni siquiera... Exacto. Ni siquiera entonces, creo que antes de, como decía aquel cartel hace muchos años, allá en los 70s, en la oficina de espera en la intendencia del municipio de nuestra ciudad, había un cuadrito que decía: antes de poner su lengua en movimiento, ponga su cerebro en funcionamiento. Sería muy y eso útil, me ¿no? parece que a nuestro intendente y a muchos otros funcionarios les hace falta eso. Exacto. Bueno, termino con las noticias nacionales de Infosiberia y ya vamos con algún audio que están muy importantes. Río Negro, la gobernadora Arabella Carreras volvió a plantear la necesidad de avanzar en una ley nacional de hidrógeno. Lo dijo en el AmCham Energy Forum 2022. La provincia, con la instalación de una planta productora de hidrógeno verde en Sierra Grande, busca empezar a producir para el 2025. Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud informó que desde enero de 2020 se realizaron 47.477 interrupciones de embarazos. Destacó que acceder a la interrupción del embarazo con procedimientos seguros y el acompañamiento necesario es un derecho. Salta, condenaron a prisión perpetua al genocida Andrés del Valle Zoraire por el secuestro y asesinato de Fidel Saslie, militante radical que fue desaparecido el 11 de febrero de 1977 en Morillo, en el departamento de Rivadavia, unos días después de denunciar por contrabando, tala clandestina y otros delitos al intendente de facto Humberto Lazarte,
y al comisario Adolfo Zenón Arias. Su cuerpo fue hallado sin vida, desnudo, cerca de la localidad de Pluma de Pato. Juicios por delitos de lesa humanidad. Hoy seguirán las audiencias por la causa Martínez, Santa Fe y por la mega causa, San Juan, informó Giselle Teller. También otra noticia dice que murió a los 87 años la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, quien estaba ausente de su programa de radio debido a su estado de salud. Tuvo una larga trayectoria en el periodismo e integró la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Milagro Sala ya lleva 2.426 días privada de su libertad. El presidente en ejercicio de la CELAC, Alberto Fernández, debería convocar una reunión del organismo para tratar la situación de seguridad de los dirigentes populares latinoamericanos. Esto lo dice Marcelo Duhalde. Es un análisis. Al intento de asesinato fallido a Cristina, se suman en los últimos meses que Lula sufrió 2 atentados y asesinaron a un militante del PT. Crece el sicariato en Paraguay y Petro vive bajo constantes amenazas de muerte. Se agregan las amenazas al propio Fernández y a Sergio Massa. Bueno, estas fueron las noticias nacionales recibidas de InfoSiberia. Bueno, ¿con qué vamos, Tony? Vamos a empezar con un audio que le va a servir de ayuda en memoria al señor intendente, por si no le gusta navegar por internet. Nosotros se lo traemos acá para que lo pueda escuchar Muy sin bien. utilizar la computadora. Somos buenos. Sí, esto es de la ya desaparecida, o sea, pasó a mejor vida, Alcira Argumedo, cuando en el Congreso explicaba cómo la familia Macri se hizo millonaria. Vamos. Cuando nosotros acá nos quieren hacer creer que Macri es un prócer y todos los que representan a Juntos por el cargo. No ha puesto el lomo ni para dormir. Ni para dormir. Bueno, ahí vamos. Pero no voy a aceptar entrar en la trampa de esta decisión discrecional y de esta parafernalia electoralista, política y mediática recomendada por el señor Durán Barba, aparentemente también conocido como el Teñido, que ha indicado que el oficialismo no debe hablar del desastre económico que estamos atravesando, no debe hablar de la crisis social, no debe hablar de los brotes verdes, del segundo semestre, de la lluvia de inversiones y, por supuesto, debe ocultar la aberración que se está produciendo en estos días, que es la entrega de décadas de investigación científica y técnica autónoma de la Argentina a través de este intento de privatización de ARSAT, que es una gran aberración. Aparentemente, los tribunos y fiscales de la República, del oficialismo, actúan indignados contra la corrupción de algunos miembros del gobierno anterior, y a veces con razón, pero parecen manejarse como si los principales referentes de su fuerza política, y en especial el más importante referente de su fuerza política, fueran virgencitas, fueran princesitas virginales, azorados ante procesos de corrupción. En este sentido, a veces se dice por parte de esos fiscales de la República, como una alabanza, que Mauricio Macri llegó al gobierno como presidente siendo millonario. Lo que no aclaran esos fiscales de la República es cómo llegó a ser millonario. Y en este sentido voy a tomar ciertos aspectos de mi deformación profesional y cierto amor por las historias y la historia, y me pregunto cómo se hizo millonaria la familia Macri a partir de ese lejano 1949, donde Franco Macri llega como inmigrante italiano de la posguerra a la Argentina a vivir con su padre
que ya tenía una vivienda otorgada por la Fundación Eva Perón en el barrio Ciudad Evita de La Matanza. En este sentido, le adelanto al diputado Pablo Tonelli, al diputado Mario Negri y en especial a los diputados radicales que vienen de la tradición de Leandro Alem, de Mosconi, de Ilía y tantos otros más, que antes de acusarme de defensora de corruptos y de estar a favor de la corrupción, me digan qué opinan, qué opinión tienen acerca de algunos hechos de la historia. Por ejemplo, 1982, estatización de la deuda privada del Grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 350 millones de dólares, por los cuales en estos años hemos pagado más de 3.500 millones de dólares, es decir, un monto equivalente al bono por el cual nos endeudan de aquí en más por 100 años. Es decir, nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos seguiremos pagando el monto que se le perdonó a la familia Macri en su momento. 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. ¿Qué opinan de eso? 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más, fue sobreseído en el 2001 por la Corte Automática del Menemismo, y hay que reconocer que cuando se le hace un juicio político para destituir a los jueces corruptos de la Corte del Menemismo, entre las 5 causas más graves por las cuales se les acusa está la llamada causa Macri, que fue el sobreseimiento de Mauricio y Franco Macri por el contrabando de los autos. Seguimos. 1991, el escándalo de Manliva en la ciudad de Buenos Aires, un escándalo que se arrastraba desde 1979 y fue solucionado por el intendente menemista Carlos Grosso, que a su vez había sido gerente del grupo SOCMA del grupo Macri. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación constata la fuga de capitales de las empresas Sideco, SOCMA, SOCMA Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2011, no queda claro cuál es la relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, que ha financiado varias veces sus campañas electorales. Es bueno saber que el señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos, donde los más famosos están en Cancún, en México, y es tratante de personas, y esto lo sé por un caso cercano de una chica de 18 años que le invitaron al hotel de Cancún para trabajar como administrativo y tener experiencia en la administración de hoteles, y cuando se quiso acordar, el tema era la prostitución. Salteo porque se me acaba el tiempo, si me da un minuto más, salto al 2016-17 y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron pero fue un escándalo internacional, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación, Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como el amigo Arriba. ¿Qué nos quieren decir? Hago esta reseña para que los señores del oficialismo tomen conciencia que esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía, y que de alguna manera, si vamos a luchar contra la represión, contra la corrupción, vamos a luchar en serio, pero acá que no vengan a hacerse algunas princesitas virginales, que aquel que no cae en la trampa de su parafernalia electoral, entonces
está a favor de la corrupción. No se lo voy a permitir, diputado, y le quede claro que no voy a permitir que me pretendan dar lecciones de moral y ética política. Y esto le quede claro porque no voy a ser cómplice de estas indicaciones de Durán Barba, porque acá tendríamos que estar discutiendo la irresponsabilidad de Gracias, diputada. Exactamente, la bicicleta financiera, el hecho de que el 60% de nuestros chicos están en pobreza, eso es lo que tenemos que discutir. Galopamos hacia un precipicio. Gracias, no haga diputada. más cosas distractivas. No. Gracias, diputada Argumedo. Imperdible, ¿verdad? Bueno, espero que nuestro querido intendente lo haya escuchado, porque le va a servir como ayuda a memoria. Y vamos a seguir refrescándole la memoria ahora con un informe de Navarro con respecto a este hombre Sabac Montiel y su relación con Patricia Bullrich, supuestamente. Así es que si ponemos a pensar quiénes son los violentos, me parece que son los peronistas, los kirchneristas, o son los de derecha los violentos. Bueno, una noticia de los últimos minutos, lo dijo Paulo Cablan, y yo he podido chequearlo con él, que el agresor a Cristina, hace un rato decíamos si tenía que ver con esos grupos que estaban realizando agresiones sobre la Casa Rosada y sobre algunos dirigentes, y que sabíamos que tienen relaciones, entre otros, con Patricia Bullrich. Bueno, Sabac Montiel participó 4 semanas antes del escrache a Grabois en la zona de Congreso. ¿Se acuerdan? Que eran unas pocas personas. Sí. Y al día siguiente participó en el ataque a la camioneta de Massa en el Museo del Bicentenario. Ante la mirada de la policía de la ciudad mientras agredían también a periodistas. Bueno, forma parte de ese grupo. Nos vamos acercando a conexiones más directas con Juntos por el Cambio, ¿sí? Y ya no solo a el que escucha los discursos de odio. Que claramente todas esas reacciones tienen que ver con los discursos de odio. Bueno, te pongo los audios, los vamos a buscar para mañana. Esa gente repite exactamente cuando agrede a la Casa Rosada, cuando agrede a Grabois, cuando agrede a Massa, repite frases de los periodistas del odio. Esa gente repite frases de los periodistas del odio. ¿Sí? Ahora, además, sabemos que tienen conexiones. Guarda, porque esto empieza a cambiar las cosas. Y esos discursos, Robert, después de cada escrache en La Nación Más, se encargaron de validarlos. Después, bueno, TN le hizo un reportaje al que golpea el auto de Massa directamente, blanqueándolo y diciendo que es un pobre muchacho humilde que está sufriendo una situación. Como si TN anduviera con los pibes chorros diciendo, hagámosle un reportaje a este pibe chorro que pobre llegó a esta situación, porque hay pobreza. Bueno, eso hizo TN con uno de los participantes ese día. Bueno, uno de ellos terminó intentando asesinar a Cristina, ¿sí? Porque recuerden que empezaron hablando de nazis, de grupos muy extraños, muy lejanos a lo que vemos todos los días. Bueno, este aporte de Paulo Cablan, que refiere a fuentes policiales y judiciales, afirma Paulo Cablan, ¿sí? Lo pone en el lugar de el escrache a Grabois, que recordemos que era ahí en la esquina del Congreso, y en el ataque a la camioneta de Sergio Massa en el Museo del Bicentenario. Sí, estas son noticias muy grosas. Ese mismo día, Roberto, después en un momento habla Milei, a los pocos días en C5N con Rial, si no me equivoco, y Milei habla de que él también había sido víctima de un escrache. Cuando ves las imágenes de ese día, no le pasa absolutamente nada, y no somos gente que valide escraches. Él sale caminando del Congreso y hay uno que allá a lo lejos le grita a ponerle Milei, hijo de no sé qué. Punto, nada más. No es que alguien se le abalanzó, intentó golpearlo. Él pretendiendo también meterse en la bolsa de aquellos que habían sido agredidos o habían intentado agredir un grupo de personas. Jamás le apuntaron a él. Jamás, de ninguna manera.
Y la verdad que si hubieran actuado contra esos que agredieron a Massa, les hubieran tomado los datos, probablemente estaríamos en otra situación. A mí me llamaba la atención, y lo hablamos mucho acá, porque la primera vez que parte de ese grupo, por lo menos parte, se manifestó fue en la época de la renuncia de Guzmán y la asunción de Batakis. Fueron los 9 caceroleros de Olivos, ¿se acuerdan? Exacto. Sí. Parte de esa gente al día siguiente escrachó a Ferraresi, después al diputado de Loredo, después llegó lo de Grabois. Eran las mismas personas, yo lo veía. Que fueron al Instituto Patria. Fueron al Patria, le pegaron a la camioneta de Massa, y eran las mismas personas que claramente cuando ya la viste 1, 2, 3 decís, che, pará, ya lo vi. Y entonces ibas a la imagen anterior y te encontrabas con la misma gente. O sea que era muy fácil identificar a quienes estaban detrás. Y lo que se veía era la policía de la ciudad saludándolos, ¿no? Sí, y después la bajada de los medios era la cosa, la gente tiene mucha bronca, esto es culpa del gobierno, no les está haciendo fácil caminar por la calle. Eran las mismas 9, 10 personas que aparecían todo el tiempo. Sí. Bueno, muy fuerte esto, ¿no? Porque ellos se quieren sacar de encima el tema y decir que es algo individual. Exacto, claro. Lo están poniendo en ese y la verdad es que a raíz de esas cosas fue que yo hice mi comentario, ¿se acuerdan? Sí. Cuando pasó todo eso, yo dije, bueno, muchachos, esto van a terminar matando a alguien. Hay que hacer algo. Ellos estaban empujándolos. La Nación Más pasó el escrache a Grabois y se reían. Sí. Bueno, ese grupito. Y yo dije también que le podía pasar algo a ellos, porque ese grupito fue contra De Loredo, ¿se acuerdan? Claro, sí. Cuando estaba comiendo, estaba almorzando y se le acercaron y le empezaron a decir que si ellos no votaban, que si ellos votaban, se les ocurría votar a favor del salario universal, no los iban a dejar caminar por la calle. Sí. Así le decían. Todo muy amable. Bueno, muy fuerte todo esto, ¿no? Me parece que es la noticia de la mañana. Paulo Cablan, un hombre con un nivel de fuentes, yo trabajé con él muchos años, impresionante, que acaba de dar esta noticia, que no la vas a encontrar obviamente en Clarín, en La Nación, porque acerca al agresor a Juntos por el Cambio. Dale. Le voy a sumar un poco de información, Rinconel. Sí, por favor. Que hace un rato contábamos que Paulo Cablan dijo, y después yo hablé con él, que este hombre, el agresor de Cristina, había estado en el escrache a Grabois, en la esquina del Congreso, y en el escrache y los golpes al auto de Sergio Massa, que formaba parte de este grupo. ¿Sí? Ahora Ricardo Regendorfer, estamos hablando de especialistas en policiales, lo sitúa dentro de ese grupo, dice que es parte de la rama joven de Unión Republicana, una organización ultraderechista que forma parte del PRO, acaudillada por el diputado neuquino del PRO Francisco Sánchez, y cuya madrina es Patricia Hugo. Ahí está. Pero eso, todo eso son hechos, dice Regendorfer. Son hechos circunstanciales, son coincidencias. Claro. Digo, ya no es un loquito tan suelto. No, ya no es un lobo suelto, claro. A mí me asombró, ya que estamos entre nosotros, me asombró que funcionarios salieran casi al mismo día o al otro día diciendo que era un lobo suelto, un lobo solitario, ¿por qué? ¿Para qué? Digamos, si no sabemos nada de este buen... Claro. Porque, por ejemplo, decir todavía no sabemos nada y estamos investigando todas las opciones sería una opción más razonable, pero efectivamente es interesante esto de que no se hacen cargo de nada. El tipo primero es loco, ¿no? El tipo es loco, ¿no? No es que reacciona a con eso te sacas de encima muchas cosas. Muchas cosas, absolutamente. Claro, hay que ser loco para tomar en serio lo que dicen nuestros periodistas serios. Puede ser eso, claro. Pensarse a la pista. El tipo dice, flaco, alguien que cree lo que yo digo no está bien del mate. Es como es casi irrefutable, ¿no? Decir, che, si yo vengo diciendo que es una dictadora, que hay que frenarla, como hay un audio de Johnny Viale que de hace unas semanas que decía, un día va a llegar uno y la va a frenar, ¿viste?
Que agradezcan que todavía no pasó. Que agradezcan, ese audio. Exactamente, que agradezcan que todavía no pasó. Eso decía que somos un pueblo manso. Exactamente. Sí. Hay miles de personas, o quizás me quedo corto, en Argentina, que son capaces de insultar por la calle a alguien con afinidad kirchnerista. Da fe, vos podés dar fe de... Yo puedo dar fe, exacto. sí. Y de esos miles habrá alguno que puede ir más allá. Sí, sí. Ya hacer eso suena bastante boludo, ¿no? Un tipo sí. que anda, qué sé yo, en un teatro, un restaurante, qué sé yo, y genera un mal momento a su propia familia, por general eso sucede. Sí, sí. Pero bueno, es claro, y el que lo hace sabe que hay alguien que es capaz de llegar más allá. Bueno, recordemos el episodio de Axel, cuando era ministro de Economía, que estaba en un buquebús con su mujer y los hijos chiquitos, y 50 energúmenos lo empezaron a insultar. Y yo recuerdo que él abrazó a uno de sus chicos, de sus nenes, y se fueron del lugar, lo vino a buscar a alguien de la empresa y los llevó a otro lado. Y yo recuerdo haber leído el análisis de que era un cagón porque se protegió con su hijo. ¿Viste cuando decís, che, claro, hay que deshumanicemos completamente, ¿no? El tipo no solo eran 50 energúmenos que lo insultaban a él rodeado de su familia, sino que además el hecho que abrace a su hijo significaba que encima era cagón. Con lo cual, el relato estuvo siempre ahí. Pero yo creo hay un buen debate sobre esto de la ley anti discurso de odio, ¿no? Que yo creo que es un buen debate. Yo confieso que con la justicia federal que tenemos me da un poco de miedo el concepto de ley. Me permito dudar, claro, ¿no? De que no sea usado contra nosotros. Exactamente. ¿Quién va a terminar en cana? ¿Daddy o Checopar o Vivi Canosa? No lo sé. Pero lo que sí sé es que si el discurso de odio lo repite un energúmeno que tiene una página web, un blog perdido en algún lado, no tiene exactamente la misma eficacia que cuando es repetido por medios con posición dominante. Entonces yo creo que pasa sobre todo por ese lado. Es decir, son medios que han crecido gracias al Estado, no solo como medio, como holding, digamos, es decir, no solo la pauta, etcétera, pero es como el Estado mantiene, hace crecer, le da músculo a una estructura que atenta contra el propio sistema democrático. Con lo cual yo creo que ahí, más allá de esto de la ley, no la ley, que se lo hoy ya hay leyes contra posiciones dominantes, me parece que por ahí debería ir la cuestión, pero con cierto vigor, digamos. ¿Y qué tal el informe? Ahora vamos a ir al otro, el de Gatman, como para ir redondeando todo lo que hemos hablado hasta el momento, y bueno, que también sirve como complemento de ayuda a memoria a nuestro intendente. Comenzamos Epicentro de una manera especial, digo, por lo menos en el clima que le ponemos al programa, porque entendemos, y lo hicimos público nosotros incluso en una declaración que difundimos por nuestras redes sociales, repudiamos totalmente lo que ocurrió el jueves a la noche, que fue este intento de fusilamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y hoy vicepresidenta de la Nación, segunda autoridad del país, con cierta facilidad le pusieron una pistola en la cara. Yo sé que hay ahora una campaña para negar lo que ocurrió. Dios mío. ¿Cuántos psiquiatras hace falta en Argentina? Pero no voy a hablar de esta campaña para negar lo que ocurrió y que todos lo pudimos ver, sino que me voy a detener, porque me parece interesante para reflexionarlo, en un tuit que publicó Eduardo Feynman. No sé si está por ahí el tuit. Bueno, publicó una serie de tweets relacionados con lo mismo. Se puede ver ahí también lo de Evita, sí, ahí está.
Para Feynman, dice, el discurso del odio comenzó ahí. O sea, el discurso del odio, según uno entiende, comenzó con el peronismo finalmente. En el tiempo y en responsabilidad del peronismo. Responsabiliza al peronismo por generar el discurso de odio. Yo pienso que, bueno, como mínimo, el que es un gran promotor de discursos de odio, un gran promotor de discursos de odio hace tiempo en Argentina, desconoce la historia nacional, porque los primeros discursos de odio, después que se fueron los españoles, comenzaron hace mucho tiempo en Argentina. Basta con ver los diarios porteños y los discursos de odio, para no irme tan lejos, contra el general San Martín, al que acusaban de haberse robado el ejército de los Andes, y se referían a él como el cornudo. O los terribles discursos de odio contra Manuel Belgrano y también, antes incluso, contra Mariano Moreno. El discurso de odio está fuertemente instalado en la historia argentina. Y como digo, no me quiero ir muy lejos, pero hay que pensar todo lo que se decía contemporáneamente de los caudillos federales, lo que se decía de Facundo Quiroga, del Chacho Peñalosa, lo que se decía, por ejemplo, de Felipe Varela, en fin, lo que se decía de los líderes populares que representaban o lideraban al Partido Federal. Se los acusaba de asesinos, ladrones, salteadores, violadores, degenerados. Y tanto se deshumanizó la presencia y la esencia de estos dirigentes, que lograron que una parte de la población, particularmente la población bonaerense, avalara el crimen de haber asesinado a casi todos los caudillos, porque incluso asesinaron a gobernadores de provincia, que eran caudillos pero eran gobernadores de las provincias, y justificaron que las tropas de las montoneras federales fueran casi todas exterminadas. En la Argentina, los crímenes de la década del 70 han existido. Yo a veces, cuando escucho decir, la dictadura militar fue la más atroz. Si lo midiéramos por cantidad de crímenes cometidos para la población, fue una de las más atroces, porque tan atroz fue el gobierno liberal de Bartolomé Mitre, que intervino casi todas las provincias, asesinó a casi todos los gobernadores de provincias, asesinó a los jefes federales y asesinaron a ejércitos enteros. La dictadura liberal de Mitre asesinó a miles